man ha sido el capo de capos, ha sido. O sea, Augusto Verdugo ha sido el mega capo de todos los capos. Pero bueno, ya estamos alistándonos con la entrevista que vamos a tener con Miguel Perlado para hablar sobre este tema que ya les había comentado, este tema álgido sobre las sectas, que son, cómo operan y si en el Ecuador están operando, que es lo más importante e interesante. Van a hacer una serie también de conversaciones, una serie de discusiones sobre este mismo tema. Así que, Israel, tú me avisas cuando ya esté lista la entrevista. Sí, ya nos estamos conectando para poder hablar sobre este tema que es muy, muy importante y sobre todo la idea es que ustedes puedan reconocer qué es lo que va a pasar con este tema de las sectas. Estamos, Andrés, para que puedas conversar. Un poquito muévete a la derecha, como no tenemos retorno. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Entonces, empezamos con la entrevista, Andrés. Bienvenido, Miguel, a este espacio de BN Periodismo. Un gusto tenerle acá. Le presento a Miguel Perlado, psicólogo clínico, psicoterapeuta y también psicoanalista. Y hoy le tenemos aquí para conversar sobre un tema que quizá no está muy cercano a lo político, pero que es muy importante conversarlo porque tiene una implicación social. Y es sobre el tema de las sectas. Bienvenido, Miguel, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Miguel, ¿qué es una secta? ¿Cómo podemos diferenciar también? Porque, no sé, la gente puede confundir una secta de un grupo religioso, una secta de un grupo, qué sé yo, de afinidad futbolística o de lo que yo me pueda inventar. Pero ¿cómo definimos estrictamente a una secta? Correcto, es cierto que muchas veces en el imaginario social se tienden a confundir, ¿no?, determinadas propuestas, ¿no?, de grupo con alta intensidad emocional con lo que entendemos como una agrupación sectaria que fundamentalmente reúne tres criterios distintivos bien claros. El primero de ellos, que existe una figura a la cual se le rinde un culto desmedido, la figura del fundador. Es un culto y una devoción que tiende a ser exclusivista y excesiva con el paso del tiempo. El segundo lugar es que se despliega en el contexto de grupo un estilo de relación que fomenta entre sus seguidores una dependencia que es existencial y que genera niveles de control variables, control del comportamiento, de su pensamiento, de sus relaciones. Y en tercer lugar, que se genera un daño psicológico sobre la persona, sobre la familia y la sociedad en su conjunto. Entonces, con independencia del doctrinario, de la narrativa, de la cuestión ideológica que sostengan, lo que caracteriza a una secta destructiva, insisto, es su estructura y su funcionamiento, que siempre y en todas y cada una de ellas, la dimensión común tiene que ver con lo que antes mencionaba, una dimensión de control coercitivo y de un control que es excesivo en la vida de las personas. ¿Y existe algún perfil psicológico de las personas que se unen a una secta? ¿Tiene que existir o, digamos, se va generando ya dentro de la secta? Esta es otra buena pregunta, porque por lo general las personas tienden a pensar que aquellos que acaban en una secta ya tenían algún problema o quizás andaban buscando aquello, o quizás son un poco extraños o atípicos, y lo que nos muestra tanto la investigación que se ha realizado como la experiencia clínica. Yo prácticamente ya llevo 30 años trabajando con familiares y miembros de sectas. Lo que uno observa repetidamente es que hay una amplia variabilidad de perfiles, pero que siempre hay una situación que coincide y que tiene que ver con transiciones vitales, con situaciones que comportan una crisis en la vida de la persona y que por lo tanto la dejan más vulnerable desde el punto de vista situacional o contextual y por lo tanto la vuelven más proclive a la seducción de este tipo de agrupaciones que despliegan sus recursos de una forma pausada, inteligente y siempre tocando las fibras sensibles de la persona. Por lo tanto, no existe un perfil único de persona que acabe siendo potencialmente atraída por una secta, sino una amplia multiplicidad de situaciones, pero insisto, siempre estos momentos de crisis, de transición vital, por ejemplo, la adolescencia, una ruptura matrimonial, estar viviendo fuera del país, sentirte solo, sin un grupo de soporte, de apoyo suficiente, todo eso son situaciones que te pueden volver mucho más proclive precisamente a lo que antes mencionaba, esa seducción que ejercen estos grupos y que no tienen nada de esotérico, ni de paranormal, ni de fuera de la realidad, sino que son tácticas de influencia que utilizan estos grupos de una manera sistemática y que lo que buscan es maximizar la adhesión de sus miembros.
Y de lo poco que yo he conocido sobre este mismo tema, he visto algunas investigaciones sobre las sectas en España, sobre en algunos otros lados, pero son más las personas que se mantienen en estas sectas que las que salen. ¿Qué hace que los líderes o las lideresas que están manejando estas sectas puedan mantener el poder, puedan mantener como toda esa atracción durante el tiempo y que tantas personas se mantengan durante tanto tiempo en estos mismos espacios? No, además, usted planteó en su pregunta un tema y un matiz interesante, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar que los líderes de estos grupos siempre son hombres, y también usted se mencionó, ¿no? Es decir, las lideresas también existen agrupaciones sectarias lideradas por mujeres. Entonces, claro, en cuanto a la pregunta de qué es lo que mantiene a la persona tantos años, porque podemos estar hablando que llevan 10, 15 o más años de su vida adheridos a este tipo de agrupaciones que generan un daño, y hay diversos motivos que explican el porqué del tanto tiempo. No estamos hablando de procesos de grupo muy potentes donde no solo es la influencia del fundador o del líder o de la lideresa, sino también toda una estructura de funcionamiento de grupo donde se te abre una nueva realidad, es una nueva familia, es un proyecto trascendental en el cual tú estás escogido a poder aportar y participar. Fuera, además, no te van a comprender, fuera te van a atacar. En cambio, aquí dentro, eso, somos una nueva familia que te apoyamos a todos los niveles. Entonces, este factor, digamos, de pertenencia, de vinculación, de adherencia a una organización que funciona al estilo de una familia, o así sostienen ellos, que te sostiene a todos los niveles, desde luego es un factor importante de retención. Pero hay otros. No olvidemos que este tipo de dinámicas inyectan desde los primeros momentos de adoctrinamiento el miedo, la ansiedad y la culpa. Son tres componentes esenciales que hacen que las personas queden atrapadas en un contexto de grupo donde fuera estará lo maligno, Satanás, las energías negativas, el daño, la locura, en función de la doctrina de cada grupo. Siempre dentro del grupo tú vas a estar mejor. Entonces, estos dos aspectos, la pertenencia, la adherencia, el sentir que formas parte de un proyecto tan importante que no te puedes resistir y que solo unos pocos escogidos tienen el privilegio de poder participar, junto al miedo, la ansiedad y la culpa, son dos de los motivos que claramente hace que las personas permanezcan durante tanto tiempo. ¿Y la mayoría de estas sectas tienen tintes religiosos? Bueno, lo cierto es que el panorama ha cambiado sustancialmente. Cierto es que muchas de ellas conservan todavía un esqueleto y una estructura claramente religiosa o espiritual, porque hoy en día la religiosidad se volvió laica. Hay muchas más prácticas que tienen que ver con un amplio abanico de la espiritualidad sin necesidad de una institución religiosa. Entonces, en tanto en cuanto el panorama cultural ha cambiado, también las sectas han cambiado. Sí, todavía existen agrupaciones sectarias con un claro tinte religioso o espiritual, pero lo que estamos observando es una proliferación de propuestas que van más allá de estos terrenos espirituales o religiosos y que pueden tomar propuestas del crecimiento personal, de la sanación, sistemas pseudocomerciales, es decir, filosóficos, inclusive culturales, es decir, que hay una amplia variabilidad de propuestas que estos grupos plantean y que, insisto, nuevamente lo que hacen es aprovecharse de lo que en esos momentos en la cultura puede tener mayor penetración para apropiarse de esos discursos, ¿no? Con lo cual, en tanto en cuanto la cultura va cambiando y los intereses de los ciudadanos también, estos grupos metamorfosean y se adaptan y se adueñan de estas propuestas. Con lo cual, insisto que más allá de esta dimensión religiosa, sí, los grupos hoy en día tienen un amplio abanico de propuestas que ofrecer. ¿Y qué otro tipo de dinámicas, aparte del control psicológico, existen? Porque, claro, podemos pensar que una secta solamente es adorar a cierto líder, a cierta lideresa, creer todo lo que cree estos personajes, pero también hay otras dinámicas como el abuso sexual. Correcto, ¿no? Estamos hablando que en este tipo de grupos esas dinámicas de control pueden abrir la puerta también. Usted bien apunta a otros abusos de mayor calado, como puede ser el abuso sexual. Estamos viendo, ¿no? Donde en estas dinámicas primero se gana la confianza de la persona, se le seduce, se le adoctrina, se le aísla del exterior y finalmente se le acaba llevando a un terreno en donde es un paso necesario también el uso del cuerpo de la persona, en este caso mayormente de las mujeres insertadas en estos contextos. Entonces sí, el abuso sexual es el último de los escalones, o inclusive el abuso físico, que también los hay, es el último de los escalones que se caminan en el proceso, digamos, de sectarización, pero siempre primero ha habido un proceso de ganar la confianza, de ganar la intimidad de esa persona y finalmente convencerla de que en realidad esto no es sexo, es otra cosa y lo estoy haciendo por ti. Y es algo que a través de lo cual tú vas a trascender. Incluso como un sacrificio para ellos mismos, para los líderes, digamos, como que ellos tampoco es que lo quieran hacer.
por supuesto, esto también, muchos de esos fundadores o de esos líderes manifiestan verbalmente que lo están haciendo con amplio desagrado, que es una práctica necesaria, pero no te pienses que a mí me complace, sino que lo estoy haciendo por ti. Es decir, es una dinámica como las que observamos en las relaciones maltratantes. Yo te golpeo, te abuso, pero finalmente es por tu bien, para que tú te des cuenta, para que tú rompas tu molde, salgas de tu ego, trasciendas, vayas más allá de los límites de tu mente. Nuevamente, en función de cada grupo y de cada contexto, cambiará el leitmotiv, pero siempre es el abuso justificado ideológicamente. Es una de las notas características de estos grupos. El abuso psicológico se institucionaliza como una medida de transformación personal, con lo cual tú vas a tener que romperte en pedazos para poder salir y superarte a ti mismo, y vas a ver que los demás han hecho este mismo proceso, con lo cual confía en mí porque es una transición necesaria. Pero claro, llega un punto en que la persona, cuando ya está tan rota, va a ser muy difícil después poder recomponerse. Muchas personas se están conectando y nos preguntan, bueno, ¿a qué viene esta conversación de las sectas en este momento? Y nos parecía importante porque, claro, tenemos mucho conocimiento sobre sectas en Estados Unidos, en Europa o en otros lugares donde se han hecho documentales. Sin embargo, no se habla tanto de las sectas que están aquí en Latinoamérica y específicamente en Ecuador. Doctor, ¿usted sabe o conoce de alguna secta que esté operando en este momento en el país, en Ecuador? Por supuesto, usted menciona Latinoamérica. Latinoamérica es toda una región donde hay una amplia expansión de estos grupos, con niveles de impacto preocupantes en algunos sectores de la población y concretamente en Ecuador, en Quito, tenemos, ¿no?, la presencia de una de ellas, donde yo he tenido ocasión también de intervenir judicialmente porque hay también menores insertados. Y donde se promueve esto mismo que antes mencionábamos, ¿no? Se culta a un fundador que dice tener unos dones y unas capacidades más allá del ordinario, donde ha construido un sistema supuestamente educativo sin tener los permisos necesarios y ha construido una fundación de conciencia despierta para activar a las personas y llevarlas, ¿no?, a una supuesta trascendencia, pero nuevamente en un ambiente de aislamiento, de control psicológico y de daño. Y yo entiendo que por temas judiciales quizá no se pueden revelar algunos nombres, no se pueden revelar algunos detalles, pero ¿cómo nosotros podemos identificar y cómo nosotros podemos alejar a los menores, a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de este tipo de lugares? ¿Cuáles son, digamos, las primeras señales que deberíamos tomar en cuenta? Yo creo que es importante que aquellos que estén cerca tomen nota de algunas observaciones que son importantes que hagan. Si ven que la persona se aleja, cambia su manera de hablar, su manera expresiva, si cada vez se distancia más de antiguas amistades o de actividades que antes le complacían y se decanta cada vez más hacia otras actividades de grupo, de las cuales no informa mucho o de las cuales dice que no pueden expresar lo que ahí dentro se hace porque hay que vivirlo, o bien porque la persona inclusive cambia su mirada, no solo su forma expresiva, sino su mirada, te mira de manera altiva, superior, como si tuviera un conocimiento que tú no tienes, pobre mortal, y te mira desde una lejanía y casi como si te fulminara. Todos esos cambios, ¿no?, al igual que también a veces cambios en las vestimentas, en la forma de comportarse y de relacionarse inclusive, son algunos de los indicadores que las personas que están cerca pueden observar. Pero insisto que hay que siempre ver caso por caso y las familias en este sentido o los amigos que están cerca no deben precipitarse, no deben atacar frontalmente, deben abrir el diálogo lo máximo posible y sobre todo educarse al respecto de dónde está esa persona, esa transformación que está sufriendo, a qué obedece y sobre todo abrir un diálogo con esa persona para comprender cuáles son las motivaciones, qué conoce de esas actividades y sobre todo cómo está repercutiendo toda esa práctica en el funcionamiento diario de la persona. Y doctor, ya como una última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más sobre esta denuncia, justo de este caso muy específico que está hablando sobre Ecuador? Bueno, al ser un asunto judicializado, todavía creo que es prematuro, ¿no?, poder encontrar mayor información, pero ya se están habilitando algunos canales en Instagram donde, bueno, se empieza a hacer una cierta difusión del proceder de estos grupos en Ecuador. Aquellos que necesiten más información, en fin, recomendaría que puedan también atender a los canales que yo mismo mantengo ya desde hace unos 15 años, que son los canales de Educasectas, y están tanto en Instagram como en YouTube y en diversas plataformas online donde podrán también educarse al respecto de cómo funcionan estos grupos, cómo protegerse y cómo detectar, como bien decíamos antes, esas primeras señales de alarma para poder frenar un proceso que quizás, si se deja y no se atiende adecuadamente, puede acabar, pues eso, en unos daños importantes para la persona.
Muchas gracias, doctor. Para las personas que igual no se conectaron desde el inicio, estábamos conversando con Miguel Perlado, doctor experto en sectas, en el estudio de este tipo de espacios donde se intenta adoctrinar, y no solamente eso, sino también abusar y controlar psicológicamente de las personas que no siempre son mayores de edad, sino muchos incluso son menores de edad. Muchas gracias, doctor, por esta conversación. Ojalá podamos conversar más adelante, ya ha avanzado el tema judicial. Cuando ustedes quieran. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Hasta luego.